Ok, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo live en el día de hoy. Estamos en el segundo capítulo del tema del día de hoy, cómo reducir el riesgo de ser despedido. Este capítulo va a llevar 3 live o 3 sesiones, de las cuales la semana pasada comenzamos con las funciones, y el día de hoy estaremos conversando un poco sobre el manejo de las emociones durante este proceso o esta etapa de nuestra vida, posiblemente para algunos de nosotros. Antes quiero presentarme, mi nombre es Pedro Barrientos, soy coach ejecutivo y me encuentro transmitiendo, como dije hace rato, por Instagram y por Facebook, por lo tanto estaré hablando en 2 pantallas. En este sentido, en el día de hoy, mi proceso me gusta acompañar a mujeres profesionales que desempeñan áreas como especialistas, supervisores y gerentes que quieren liderar sus procesos de crecimiento profesional para poder brillar en este mundo corporativo. Esto básicamente lo manejamos en 3 niveles, dependiendo de la meta o las causas del coaching o del cliente, bien sea para prepararse y recuperar ese estatus de ejecutiva que tuvo en algún momento de la historia de su vida y quiere retomar nuevamente esa posición de liderazgo. El segundo nivel puede ser que ya se encuentre en la posición, en un cargo deseado, pero quiere prepararse para seguir creciendo con un plan de carreras y efectivamente poder ganar nuevas metas. En tercera, y no menos importante, es aquella persona que desee no solamente prepararse, sino ya siente que llegó a un techo y requiere pasar a otra empresa o sencillamente emprender. Muy buenas noches. Hola Joana, hola Pedro, Beatriz, José Franco también. Y bueno, todo muy bien, bienvenido sea. Aquello que me va a ver posteriormente de manera diferida, también le agradezco, le doy muy buenas noches a cada uno de nosotros. Entonces comencemos un poquito. En cuanto al manejo de las emociones, es importante comenzar, y hace días yo estuve publicando en horas de mediodía un pequeño live que hice con respecto a una experiencia personal. Estaba hablando de ese trabajo y yo recuerdo en esa oportunidad que mencioné en un proyecto que estuve yo trabajando en Bogotá, Colombia. Ese proyecto era cuando yo trabajaba para Nestlé de Venezuela, donde me saca en un proyecto donde tenía que prepararme para aprender una implementación de un software, un ERP, conocido como SAP, específicamente en el módulo de compra, en el módulo técnico SAP MM. En este proceso, donde me mandan de misión a Bogotá y me estoy preparando con un grupo de ecuatorianos, venezolanos, había colombianos, había brasileños, un grupo de múltiples niveles, donde tenemos que aprender la metodología y la utilización del sistema y levantar los alertas si sentíamos que algo de nuestro proceso normal de la compañía no estaba cubierta por este sistema automatizado. Resulta que en ese momento, cuando yo empiezo a observar a mis compañeros hablar de una manera muy técnica, todo el mundo acentuado con la cabeza, yo empezaba a darme cuenta que había temas o aspectos que yo no era de mi dominio, no era de mi conocimiento general. Por lo tanto, generó en mí ciertas emociones que me sentía angustiado y en ese sentido llegué a pensar que iba a ser posiblemente desvinculado o despedido. Para mí era algo muy importante porque era un reto personal y profesional de gran nivel y que necesitaba yo crecer en ese debido momento. En función de esta experiencia previa, quiero comentar o iniciar el día de hoy con el manejo de las emociones. Pero antes de iniciar, es importante comenzar a hablar con respecto a qué son las emociones. Sabemos por muchos especialistas que clasifican las emociones en 2 grupos. Y un poquito de contexto, no quiero ser cátedra o ser muy técnico en el tema, pero es importante señalar que las emociones se pueden manejar en emociones básicas y emociones secundarias. Y es importante tener esto muy presente porque en el día a día juega un rol muy importante en nuestro comportamiento y en el manejo de la misma. Recordemos que las emociones básicas son que si la alegría, el miedo, el amor, la tristeza. Algunos manejan 5 emociones básicas. Personalmente yo manejo 6. Me gusta la línea de las 6 emociones porque me conecta de mejor manera y siento que abarca mejor todo y cada una de estas situaciones que nos permite desarrollarnos de una manera u otra. Entonces estas básicas que son la rabia, tristeza, alegría, el miedo que lo mencioné hace rato, el amor y la ternura conforman este grupo de emociones básicas. Dicen los expertos que estas emociones básicas más nuestra experiencia de vida, situaciones que hemos
tenido en algún momento genera por consecuencia emociones secundarias. Y esta puede ser la culpa, el desprecio, el orgullo, la vergüenza, el ego. Entonces, justamente cuando pase esta situación que mencionaba hace rato, estando en Bogotá, Colombia, donde yo observaba a mis compañeros que se desarrollaban de mejor manera, con un mejor vocabulario técnico durante el proceso de aprendizaje, esta implementación, que era nuestra responsabilidad, adquirirlo, hacer las pruebas correspondientes para llevarlo a nuestro mercado e implementar en todo y cada una de nuestras oficinas con la responsabilidad de que el proyecto tuviese que ser un éxito, generaba a mí un nivel de miedo. Y los miedos puede ser miedo a lo conocido, miedo a lo desconocido. Por ejemplo, a nivel de procesos, no estamos claros cuando tengo miedo de no conocer un sistema, pero tengo miedo a lo desconocido. ¿Qué pasaría si yo no doy la talla, etiqueta o aspecto que asumo que debe ser el manejo de expectativas en el momento de la implementación? ¿Qué pasaría si me hace una pregunta que no sepa responder? Y toda esa cantidad de emociones, esa vivencia, genera esta emoción secundaria que puede ser la culpa o puede ser la vergüenza de no poder responder. Y efectivamente así funcionamos nosotros en el día a día. Disculpen. Entonces, en ese proceso donde tenemos nuestras emociones básicas y nuestra experiencia con el día a día, con estas emociones básicas se va transformando en emociones secundarias. Aquí tenemos grandes rasgos lo que son información general, que es una emoción, aquella sensación que tenemos, bien sea básica, que son aquellas primarias, como la necesidad de como hablaba estos días en uno de mis lives, de mis videos que publiqué y compartí. Y si ustedes desean tener acceso a estos videos, pueden escribir en mi perfil de Instagram o sencillamente escriben por el mensaje directo y yo les voy a compartir sin ningún costo estos videos que efectivamente están a disposición de cada uno de ustedes. Este manejo de las emociones, por ejemplo, la tristeza, nos lleva adentro de nosotros, nos lleva a reflexionar, nos lleva a ser más asertivo, tener mayor empatía de conexión. Y comentaba en los videos que muchas veces la sociedad tiende de manera errada en decir, sácalo de esa emoción, vamos a sacarlo a bailar, vamos a ir a la discoteca, vamos a distraerlo. Y realmente no se recomienda porque estamos cortando el momento oportuno para dedicar un tiempo suficiente a nuestro pensamiento y buscar las debidas soluciones para poder superar un problema. Obviamente, yo hablaba en otro video también en cuanto a las ventajas y desventajas, porque si nos alejamos y permitimos que eso nos siga sumergiendo, podemos caer en depresión. Entonces, todo tiene un favor y en contra. Los extremos son dañinos, efectivamente. Entonces, en cuanto a las emociones, nos va a permitir nosotros conocer y clasificar y entender cómo nuestro organismo funciona. Aparte de la emoción, existe algo que es nuestra inteligencia, lo que llamamos coeficiencia intelectual. Dicen los expertos que a través de unos test que evalúan, que nos hacen ciertas preguntas, entiendo yo, que pueden medir nuestra capacidad o nuestro nivel de conocimiento, y el rango de la población mundial está entre los 90 a 109 en esa escala de valor, donde se encuentra el 51% de la población en ese rango. La mayoría, sí que más de la mitad de las personas somos personas inteligentemente promedio entre 90 a 109. Ahora, existe un nivel superior de los 109, es 15% más, y aquellas personas que tienen esa capacidad, esa inteligencia promedio, hay un 15% menos. Obviamente los genios que superan estos 130, no sé cuánto es el coeficiente intelectual, están alrededor del 6% de la población. Pero también dicen algo muy, muy importante los especialistas. Aquellas personas que son muy inteligentes, al parecer, su inteligencia emocional es muy baja. Entonces tenemos dos aspectos, dos tipos de inteligencia. Está hablando primero de las emociones y ahora de la inteligencia. Tenemos la inteligencia de capacidad de conocimiento, de expertise en general, el 50%, 51% de la población está en el promedio, y aquellas personas que son muy sabias, por así decirlo, genios, tienen bajo nivel de inteligencia emocional. Y esto es muy importante porque nosotros al momento de desarrollar objetivos o cumplimiento de metas dentro de una organización, en ese puesto de trabajo, se dice que las personas que son muy inteligentes tienen poca capacidad o poco nivel de la inteligencia emocional.
uno de los test que me fascina haber leído era la prueba que le hacían a un grupo de niños con, creo que fue una dona, un chocolate, algo, un dulce, donde le ponían un cuarto cerrado a este niño y le ponían este dulce sobre una mesa y le decían, este dulce es tuyo, te lo puedes comer cuando quieras, pero si esperas 30 minutos, creo que 20, 30 minutos, si esperas 20 o 30 minutos, después te vas a comer este más otro que te vamos a dar. Si te lo comes antes, no va a haber otro dulce adicional. Y se salía la persona de la sala y dejaba al niño solo con el dulce o la dona o el postre que le habían colocado en la mesa. Y la cámara secreta que la estaba grabando evaluaba cuál era el comportamiento o la reacción de este niño o niña que se encontraba, y fueron varios niños, donde observaban los dulces, y me daba risa porque había una niña que le pasaba la lengua, otra lo olía, otra le hacía como rayos, y cada uno lo manejaba, y otro sencillamente lo mordía, se lo comía y ya. Y eso me recuerda mucho cuando era niño, que mi hermana por lo menos tenía helado, y mi hermano compraba un helado, una nucita, Nutella cada uno, y yo me lo comía todo en un solo momento, mientras que mi hermana, la menor, se lo comía una cuchara cada día. Y al final de los 3 días yo venía y se la tenía que arrebatar. Era mi necesidad de comérmelo. Era, como dice en Venezuela, la emoción. Entonces, ese manejo de la inteligencia emocional nos da cómo somos nosotros, ese comportamiento, o cómo nos desenvolvemos en ciertas y determinadas situaciones. Y el estudio no fue solamente ahí. El estudio siguió en la base. Evaluaron años después a ese pequeño grupo de niños que se abstuvieron de comerse el postre en el momento, esperaron los 30 minutos para poderse comer 2 postres. Igualmente tenía el suyo y tenía uno adicional como recompensa de haber esperado oportunamente el lapso de tiempo pautado, y esas personas que esperaron por el segundo postre eran personas profesionales con un mejor desarrollo y conexión con su entorno profesional, en comparación a aquellos que se comían uno porque tenían éxito, pero en comparación a ese pequeño grupo era un éxito menor escala. Esa fue la información que yo pude leer, me pareció muy interesante porque es congruente y da claridad de que es importante cómo nosotros reaccionamos ante determinadas situaciones. Entonces, aquí ya tenemos en el primer caso mi emoción, bien sea la básica, la secundaria, que va a ser producto de mis experiencias pasadas. Tengo lo que conocemos la inteligencia, mi capacidad, mi conocimiento, cómo yo puedo resolver situaciones, complejidad a nivel de problemas, pero también tengo el manejo de esas emociones, la inteligencia emocional, que administro, digamos de una manera, mi necesidad de comerme ese dulce en el momento, en espera de una mejor recompensa. Entonces, esta es una combinación o un triángulo donde los éxitos a nivel profesional se mezcla, está muy vinculado o muy relacionado. En función de esto, efectivamente, cuando sabemos que aquellas personas que con mayor conocimiento tienen menor manejo, al parecer, de su inteligencia emocional, y en la inteligencia emocional podemos reaccionar bruscamente en situaciones de reuniones de trabajo, en manejo de proyectos, en cualquier circunstancia. Y vuelvo nuevamente a mi ejemplo inicial, donde yo me encontraba en Bogotá, Colombia, aprendiendo el sistema, y cuando observo que el grupo de personas, la mayoría de mi equipo, tiene mayor conocimiento, hablaban, usaban los términos adecuados, participaban, veían cosas que yo todavía no conectaba con la operación, con mi proceso del día a día, me generó miedo, que es una emoción básica, y posteriormente empecé a cuadrar o a imaginar cosas según mis experiencias pasadas en otros empleos o en otras situaciones, donde llegué a dudar y me llegué a sentir preocupado, con vergüenza de no manejar, que me llevó a hablar con el líder del proyecto, que siempre se lo menciono, es mi gran amigo Miguel Chacón, que me dijo como respuesta lo siguiente: sabes mucho, sabes más de lo que crees, Pedro, y permítete el tiempo suficiente para que lo pueda demostrar. Así lo hice, estuve, y como les comenté en ese respectivo live, duré 2 años implementando SAP para el mercado de Venezuela, para 23 sitios, conjuntamente con el equipo de trabajo, que lo estamos divididos por localidades, por grupos de funciones, entre otros. Entonces, efectivamente, ese aprendizaje me dio a entender, o me da la facilidad de poder decirle a usted hoy en día, compartir esa experiencia, donde me vi afectado por mis emociones, por el manejo de mis creencias limitantes. Empecé a crear un fantasma, empecé a imaginar cosas que no había, preocupación donde no había que existir preocupación, y efectivamente reduce
mi rendimiento profesional en ese momento. Entonces no está mal que nos preocupemos. Lo que realmente nos tenemos que enfocar es ocuparnos en poder subir y garantizar las competencias necesarias para reducir ese riesgo de despido. Entonces, si recordamos el primer capítulo, donde estuvimos conversando en 4 sesiones, en 4 lives, los días martes, no de mediodía, en esa oportunidad estuvimos hablando de conocerse a sí mismo, de las competencias de la empresa como la descripción de cargo y efectivamente medirlo a través de qué tan cerca nos estamos colocando o nos estamos situando en respecto a esa meta, o si nos estamos alejando, qué medidas tenemos que hacer para poder corregir el rumbo. O medio set. Entonces, efectivamente, en esta conversación, para poder reducir, tenemos que manejar las emociones. Yo les comentaba básicamente que hay procesos de cambio que va a estar publicado próximamente en el libro que voy a compartir con toda la alegría con cada uno de nosotros, de ustedes, para que lo puedan leer y efectivamente conocer esas diferentes etapas. Pero el día de hoy, lo que sí es importante es manejar la emoción. Cuando tenemos una emoción y podemos reconocer, y aquí hago la invitación a que puedan buscar mayor información. Yo tengo un libro que me gustó de Susana, donde se llama Surfeando la Ola de las Emociones, si recuerdo más o menos ese es el texto, donde da un claro ejemplo de cuál es una de estas 6 emociones que yo señalo. Efectivamente está basado en ese libro que me conectó mucho, porque el libro te dice exactamente cuáles son las características fisiológicas del cuerpo humano al tener una emoción. Por ejemplo, cuando nos molestamos o tenemos rabia, cómo se nos pone el rostro, cómo sube el ritmo cardíaco, cómo nuestra respiración se acelera y cómo se generan ciertas combinaciones de hormonas dentro de nuestro organismo. Eso efectivamente, al tenerlo claro, cada una de las emociones, en una reunión de trabajo, en el manejo o en la conversación con nuestro line manager, podemos sentir qué está sucediendo en nuestro organismo y ya estamos alertas de qué emociones se están comenzando a manifestar. Y una vez que ya tenemos claridad, oye, me estoy molestando, porque tendemos erradamente a veces a confundir las emociones, a veces es miedo lo que tengo y yo puedo creer que no sé, que sea culpa o decir algo loco. Siempre tenemos que tener la claridad de cuál es nuestra emoción que nos está afectando en ese momento. Y obviamente conociendo el tipo de emoción, podemos, en el mismo libro recomienda una técnica de respiración donde la persona sube los brazos, la baja, hace respiraciones profundas. Obviamente no ponerme delante de mi jefe o de mi jefatura, hacer los brazos y respirar para poder drenar. No. Entonces, justamente lo que sí podemos hacer, uno, saber y reconocer que los músculos se van a tender a ponerse tensos, es relajar los músculos. No contribuir a apretar las manos, porque cuando apretamos las manos estoy generando tensión muscular y los ojos y todo mi rostro, todo mi cuerpo tiende a responder a esa reacción. Entonces, una es disimuladamente respirar profundo, evitar, si es momento de ira, como yo comentaba en el video, hacer comentarios en ese momento donde yo tenga que necesidad de alegar o refutar un comentario, sencillamente tenemos que escuchar el comentario y evitar, cerramos la boca para que en el momento del estallido no digamos algo que pueda jugar en contra. Porque también hacía mención en otro video que compartí a través de mis redes sociales, pedro.coach, donde mencionaba que existe la amígdala, que la cual ella reacciona, es un banco de memoria, ella almacena historial de nuestra vivencia y esas experiencias buenas, malas, y ella empieza a interpretar señales del exterior que no podemos controlar, y al ver que representa para ella algún riesgo para nosotros, una situación que a nosotros nos incomoda, nos molesta, ella reacciona y dispara reacciones químicas diciendo alerta. Esto es peligro, por lo tanto debo preparar el cuerpo para el escape o para la lucha. Y cuando nosotros inconscientemente, sin conocer nuestro organismo, nos estamos preparando o con ganas para salir corriendo o sencillamente enfrentarnos a la persona. Incluso hay personas que tienden a protegerse, a quedarse callada, a llorar, y es algo normal porque son reacciones químicas. Lo que sí es importante, y vuelvo a señalar, es el debido manejo de las emociones. No hay emociones ni buenas ni malas, sencillamente son emociones. Lo que sí es inteligente de nuestra parte, y por eso se llama inteligencia emocional, es el manejo
de cómo administrar esa inteligencia. Ahí entra parte del coeficiente intelectual, tener el conocimiento de conocerme y de cómo funciona cada una de estas emociones, que les compartía con ustedes en video a nivel personal. Entonces, la amígdala lanza la necesidad porque interpreta muy vagamente la situación. Podemos estar susceptibles, hoy en día tenemos problemas personales, en una situación país, por ejemplo, que nos afecta, y de pronto mañana viene la jefatura, me hace un comentario que está muy bien, está dentro de los parámetros, pero yo estoy susceptible y tiendo a responder con una respuesta inadecuada, porque abrí la boca y emitir juicio desde mi punto de criterio, de mi juicio de valores, sin terminar de esperar o darle tiempo a que el sistema límbico, mi sistema racional, codifique la información y me la sirva oportunamente. Entonces, en estos espacios, cuando digo uno, respiración profunda, para evitar que esa explosión repentina de la rabia, por ejemplo, llegue y haga en mí responder cosas inadecuadas. Segundo, al soltar los músculos, intentar relajar mi cuerpo, estoy reduciendo esa fuerza del estallido y efectivamente, si puedo hacer un video, pedir un break, irme al baño para poder mover mi cuerpo enteramente y sobre todo darle masaje al rostro. Recuerda que muchos de nosotros hablamos a nivel de rostro, tenemos un mensaje corporal que a pesar que nos digamos que estamos molestos, ponemos facciones muy duras y agudizamos la mirada, la pupila y todo este tipo de temas no verbal transmite una información que es claramente codificada por la persona receptora de la información. Muy a pesar que puede estar molesto con mi jefatura, él va a entender que me molesta. Entonces, nadie se levanta en la mañana de cada día con la intención de perjudicar el trabajo a nadie. Sencillamente, no sabemos manejar estas emociones. Si podemos salir, perfecto. Si no, respiramos profundo, relajamos y nos concentramos para ganar un poco de tiempo. Y una vez que ya tenemos la respuesta de la amígdala, que va a ser la primera que va a llegar, darle tiempo al que el sistema límbico, nuestro cerebro, llegue con el razonamiento lógico. Y una vez con los dos, podemos ponerlo una balanza y sin emitir juicios de valores, escuchar mi problema y no a la persona que lo está diciendo. Y justamente el problema podemos argumentar nuestro punto de vista basado en hechos y en evidencias y podemos refutar si fuese el caso. O darnos cuenta que efectivamente la persona tiene la razón y que nosotros estamos cayendo en un error en un momento de impulso por esta emoción primaria, agregada a las emociones secundarias por las experiencias pasadas. Entonces, justamente, cuando tenemos estos procesos, puede ser casos personales de cada uno de nosotros, donde nos podemos sentir juzgados, podemos creer que el equipo de trabajo, y si mantenemos armonía en nuestra respuesta, en nuestra actitud, y recordemos que, por ejemplo, los mensajes de texto, los correos electrónicos o email, como lo quieran llamar, el tono lo colocáis uno. Las personas que emitieron el correo no están levantando la voz, no están colocando doble sentido de la oración, salvo que obviamente los códigos de colores, la mayúscula, o sencillamente lo está escribiendo en mayúscula sin saber el significado de escribir con mayúscula y sombreado en color rojo, por ejemplo. Entonces, este juicio de valores tenemos que controlar y decir, darnos tiempo, caminar, y efectivamente podemos notar todo lo que nos molesta y posteriormente, después de darle la vuelta, yo le digo caminar la molestia, podemos venir y volver a revisar la información y eliminar aquellas cosas que ya no nos hacen sentido, porque ya la curva de la emoción bajó, ya no es desde de la amígdala respondiendo un impulso de supervivencia, ya es la mezcla del conocimiento y el sentimiento, efectivamente una mezcla donde manejamos de una mejor manera la situación. Eso nos va a nos permitir entonces en este sentido tener un mejor manejo de la emoción. Y en cuanto a mi proceso que tuve en Bogotá, así lo demostró, me di el tiempo suficiente, evité seguir dando comentarios, porque cuando uno se empieza a quejar en pasillo y a emitir juicio de valores, uno es mal visto, aunque no haya jefatura, están los compañeros, y así genera lo que llamamos rumores de pasillo. Ante todo somos profesionales, y como profesionales, bien sea delante de la jefatura, y también, aunque ya no esté, con nuestros transversales, con nuestros pares, con nuestros compañeros, y sobre todo, si tenemos equipo de trabajo que nos reporta, tenemos que ser más prudentes en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos, lo que conocemos como integridad. Y en este aspecto, si mantenemos una línea tranquila y no ser impulsivo,
nos ganaremos el respeto del equipo, la confianza. La jefatura nos va a considerar nuestras opiniones dependiendo cuando tengamos puntos argumentados en cuanto existan diferencias. Y es importante y relevante conocer cuál es el estilo comportamental de estas personas. Hemos hablado que en otras live vamos a conversar un poco de la herramienta DISC, que nos va a permitir conocer si una persona es dominante, si una persona es influyente, si una persona es estable o cautelosa en este sentido. Son los 4 estilos comportamentales que esta metodología o esta herramienta nos va a dar visibilidad. Primero, si lo aplicamos nosotros, en conocernos. Y efectivamente, al conocernos, podemos identificar estos comportamientos en otras personas para ser más asertivos en nuestra manera de comunicar y sobre todo evitar el uso de ciertas palabras para que no detone comportamientos en cada uno de los compañeros de trabajo. ¿Ok? Son 25 minutos. No sé si tengamos una pregunta específica en este momento. Comentaba que está transmitiendo por Instagram y por Facebook. Entonces, bueno, resumida cuenta, tenemos básicamente tres tópicos, por así decirlo. Tenemos uno que son las emociones, que se clasifican en emociones primarias y secundarias. Las emociones básicas, yo las menciono y me apego a la línea de las 6 emociones que hablamos: de la rabia, de la tristeza, de la alegría, del amor, de la ternura y me falta del miedo. Y efectivamente esa situación o esa emoción básica, conjuntamente con nuestras experiencias adquiridas en el pasado, se mezclan emociones que generan las emociones secundarias, como el orgullo, el ego, el entusiasmo, la vergüenza, la culpa, entre otros. Estas emociones tenemos que tener claridad cómo funcionan. Recomendar el libro de Susana, de la ola sobre el manejo de emociones. Cualquier cosa me escriben, yo les mando el texto, le hago un print de pantalla del libro, que es muy bueno, de verdad me fascina, lo leí muy rápido y me permitió conocer la técnica de respiración para neutralizar la emoción. Súper, eso lo usan los artistas, los que hacen cine, teatro, para poder manifestar sus emociones de mejor manera ante una audiencia. Y efectivamente conocer estas emociones nos sirve también tener conocimiento que nuestra inteligencia se divide en 2 tipos de inteligencia: coeficiente intelectual, que es nuestra capacidad de poder desarrollar y solucionar problemas, ese conocimiento donde la población mundial, el 51%, está entre el rango de 90 a 109, si recuerdo bien, un 15% por debajo, un 15% por encima, y hay un 6% que son los genios, que creo que llega a los 130 en adelante, esa coeficiente intelectual. Y efectivamente tenemos lo que conocemos como el manejo de la inteligencia emocional. ¿Cómo administramos la curva de explosión de esa emoción? El ejercicio que hacía era con el curso del miedo. Cuando nos sentimos amenazados, la amígdala genera información, procesa rápidamente, no recuerdo cuántas milésimas de segundo, pero son 29 milésimas de segundo, que reacciona cuando algo representa miedo, peligro, dudoso, no nos gusta. Ella genera una explosión de reacciones para que el organismo se prepara físicamente, químicamente, para responder bien sea a la amenaza, bien sea con una huida, con el escape, conocemos, o enfrentando la lucha, efectivamente a apaciguar, responder o llorar de pronto, dependiendo de su comportamiento, en esa etapa de la emoción. Y aquí es importante identificar estos 3 aspectos que forman el triángulo de las Bermudas, por así decirlo, donde nosotros vamos a responder y teniendo claridad cómo funciona mi organismo, teniendo conocimiento, cuáles son mis emociones, cuáles son mis experiencias, mi emoción secundaria, puedo identificar para poder saber cómo contrarrestar o controlar esa emoción. Y así era la conexión de los niños, donde esperaron el tiempo necesario para tener un mejor beneficio. Así debe ser nuestra respuesta con el día a día. Decirlo es fácil, como dice, claro, es fácil, y yo he cometido también errores. Yo a veces impulso y soy muy explosivo, pero hoy en día son etapas de la madurez del ser humano donde tenemos que ser más cautelosos, esperar y darle tiempo, no solamente a la amígdala, sino esperar el razonamiento lógico que viene en nuestro cerebro y poner ambos en una balanza. Y siempre quitarle la cara a la persona que lo dice, porque no es la persona que debemos atacar, sino en base a los hechos y evidencias que nos genera esa circunstancia. Y una vez basado en hechos y evidencias, podemos tener mayor control y podemos tener un argumento sólido y firme para poder llevar, en caso de si existiera una diferencia de opinión. Entonces,
Esto nos va a permitir a nosotros, primero, ganar credibilidad. Segundo, el respeto en el equipo de trabajo. Nos permite proyectarnos en caso de que existan proyectos más adelante, y si comprendemos mejor la filosofía y la cultura de la organización, a dónde vamos realmente, podemos obtener respuestas asertivas para nuestro crecimiento profesional y por ende reducimos aquellas brechas que existan en caso de riesgo. Y esto viene acompañado del capítulo 1, donde tenemos que conocer estos gaps o estas oportunidades de mejora que a través de una planificación asertiva podemos ir trabajando para aprender o reducir estas necesidades de competencia y de habilidades que se requieren para el puesto que estamos desarrollando. Aquí en la invitación, cuando sienta la necesidad de tener sesiones de coaching, muy bienvenido. Es una poderosa herramienta que, a pesar que soy coach hoy en día, continúo con procesos de coaching a través de otras personas, y muy a pesar que sabemos las preguntas poderosas, sabemos cómo funciona la estructura mental, efectivamente siempre hay algo nuevo que descubrir y hay algo siempre que crecer. Entonces, aquí la única recomendación: busque un coach certificado, pregunte cuál es el modelo de coaching que está aplicando y busque información detallada para ver si a usted le hace sentido o no el proceso que se está siendo sometido, ¿ok? Y no cualquier persona que venga a la calle, porque podemos tener mucha experiencia en procesos de acompañamiento, pero nos va a servir de mayor utilidad procesos asertivos con herramientas que no generan preguntas maliciosas en nuestro comportamiento. Esto ha sido todo en el día de hoy. Le agradezco a todas las personas que se conectaron por Instagram, por Facebook, que puedan seguirme a través de mis redes sociales, pedro.com.cl. Por favor, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Hay varios videos de las emociones básicas, hay algunos videos de las ventajas y desventajas de algunas de las emociones, entre otros materiales que le va a ser de utilidad. Y efectivamente, en su alrededor, su comunidad, en sus amistades, compártenlas, porque para ellos puede ser una gran pieza fundamental. Y una de las preguntas que me sucede con los coaches hoy en día, cuando tenemos sesiones de coaching, que están buscando empleo, que quieren buscar mejores oportunidades, la siguiente pregunta: ¿cuál es la tasa de desempleo en el país? ¿Cuánto tiempo tarda el país para conseguir un empleo? ¿Qué realmente queremos? Y son preguntas movilizadoras que tenemos que hacernos para poder salir de esa zona de miedo, la zona de confort, hacia nuevas áreas de experiencia y de aprendizaje. Y así seremos cada día más profesionales. Muchas gracias a todos en el día de hoy. Y les comparto musiquita para cerrar. Muchas gracias. Eso es todo. Chao.